Muy buenos días, soy la doctora Iris Abreu, pediatra puericultor del Estado Guárico, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, actualmente secretaria ejecutiva de la filial Guárico. Para mí, un honor y un placer tener la oportunidad de formar parte de los ponentes de estas prestigiosas jornadas llaneras. Las 21 jornadas llaneras de pediatría y puericultura, doctor Saldívar Zúñiga Medina. Agradecida por la oportunidad, agradecida primeramente con Dios, con la filial portuguesa por la organización y pues deseándoles el día de hoy el mayor de los éxitos y bendiciones. Lastimosamente no podré estar con ustedes de forma presencial por razones personales de peso, pero espero que mi ponencia del día de hoy sea de agrado y pues de bendición para todos ustedes. Está denominada Epistemología del dolor abdominal en el contexto pediátrico. Muchísimas gracias. Como ya lo comenté anteriormente, vamos a hablar acerca de la epistemología del dolor abdominal en el contexto pediátrico. Declaro no tener ningún conflicto de interés en esta presentación. Y bueno, iniciamos con lo que es el dolor. En términos generales, pues podemos decir que el dolor es una experiencia sensorial y emocional bastante desagradable que está asociada a una lesión real o una lesión potencial. Esta definición la da la Asociación Americana para Estudio del Dolor en 1978, cuya definición está avalada por la OMS. En el mismo orden de ideas de esta ponencia, pues tenemos que el abdomen es una cavidad que contiene o que está dividida en 9 cuadrantes. Por supuesto, ubicándonos en estos 9 cuadrantes, podemos podemos orientarnos el origen de este dolor abdominal, en dependencia, por supuesto, de su causa. El dolor abdominal lo vamos a dividir en dolor abdominal agudo y crónico o recurrente, como actualmente lo llamamos. Tenemos que este dolor abdominal agudo tiene una presentación repentina, es un dolor que mayormente es intenso y se asocia en muchos casos y en dependencia de su origen o su etiología, se asocia a alteración de la motilidad intestinal. Pues en cuanto a su etiología y clasificación, tenemos que lo clasificamos por su manejo, por su localización y por su origen. En cuanto al manejo, pues nos vamos a enfocar acá a la evolución de este dolor abdominal. Entonces, orientándonos en la evolución, vamos a saber si este dolor abdominal es agudo, es médico, o es quirúrgico. Si la evolución es menor a un mes, pues decimos que es médico. Y si tenemos una evolución abrupta de 48 a 72 horas, ya vamos a orientarnos a un dolor abdominal quirúrgico. En cuanto a su localización, pues tenemos el abdomen agudo intraabdominal o verdadero y el abdomen agudo extraabdominal reflejo o falso. Bien, tenemos que saber que este de origen intraabdominal es de etiología multifactorial, siendo la causa más frecuente apendicitis aguda o gastroenteritis, en dependencia del grupo etario. Y cuando hablamos del extraabdominal, reflejo o falso, es secundario a otras patologías encontradas fuera del abdomen. Ejemplo de esto tenemos un dolor abdominal por una neumonía. Por su origen, pues vamos a encontrar que tenemos al obstructivo o mecánico, al inflamatorio, al traumático o también tenemos los misceláneos. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos del dolor abdominal o de la etiología de este dolor abdominal por su origen, pues y nos referimos al origen obstructivo o mecánico, hablamos de patologías tipo atresias intestinales, ilio meconial, imaginación, ovillo parasitario, hernias inguinales estranguladas. Cuando hablamos del origen desde el punto de vista inflamatorio, nos referimos a patologías mayormente quirúrgicas como la apendicitis aguda, la colecistitis, la adenitis mesentérica, los divertículos de Meckel. Y cuando hablamos del punto de vista traumático, hablamos de lesiones tanto de vísceras huecas, sólidas o vasos sanguíneos. Y un ejemplo de misceláneas tenemos pues las crisis vasoclusivas en el paciente con anemia hepranocítica. Puede ser también tumores, necrosis de estos tumores o rupturas de los mismos. Cabe destacar que en cuanto a grupos etarios se refiere,
Pues en el recién nacido y lactantes, el más frecuente de estos dolores abdominales es de tipo obstructivo. Y en el preescolar y el adolescente predomina el dolor abdominal de tipo inflamatorio y traumático. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es un motivo bastante frecuente de consulta en pediatría. En general, por supuesto, en la parte pediátrica. Sin embargo, desglosándolo, la consulta pediátrica de un 2 a un 4%, de la consulta de gastroenterología pediátrica predomina de un 7 a un 25%, y en cuanto a las urgencias pediátricas, un 10% de consultas. En cuanto a su fisiopatología, pues claro está que esta va a depender de la causa o de la etiología específica de cada dolor abdominal o del dolor abdominal que se esté presentando. Sin embargo, podemos clasificarla en dolor visceral, dolor parietal y dolor referido. El visceral es iniciado en terminaciones nerviosas de las vísceras huecas o estructuras de soporte. Este estímulo pues es conducido por fibras aferentes viscerales a la médula, desde donde a través de las fibras C desmielinizadas localizadas en los haces posteriores asciende a la corteza cerebral. Esta información va dada por estímulos en un área determinada y pues va a comprometer de 4 a 5 segmentos espinales. Dado esto, pues este dolor va a estar interpretado como difuso, extenso en la zona media del abdomen y no se va a asociar a defensa muscular ni hiperalgesia cutánea. Estos estímulos que se generan cuando hablamos de este tipo de dolor son la sobredistensión, el espasmo de la víscera hueca, estímulos químicos y también está involucrada la isquemia. Es importante señalar que existen vísceras que son insensibles a lo que es el dolor de cualquier tipo, como es el caso del parenquima hepático. Sin embargo, la cápsula hepática es muy sensible a los traumatismos tanto directos y a la sobredistensión. También pues podemos clasificar acá, vamos a hablar también, del dolor parietal. Si el proceso inflamatorio afecta una víscera, pues esto se va a extender y va a comprometer todo lo que es el peritoneo parietal y el tipo de dolor va a variar. El peritoneo parietal está inervado, al igual que la piel, por abundantes terminaciones nerviosas. Estas van a través de los nervios raquídeos periféricos y pues nos va a permitir localizar fácilmente, delimitar este dolor. Mayormente se va a acompañar de contractura muscular localizada sobre las vísceras afectadas. Las sensaciones del peritoneo parietal se conduce directamente a los nervios raquídeos, y por esta doble transmisión del dolor se explica que el dolor es generado en una víscera hueca, pero puede sentirse en zonas superficiales al mismo tiempo. En el caso de la apendicitis, pues los impulsos dolorosos pasan del apéndice a la fibra simpática. Estas conducen el dolor visceral a la médula a través de los nervios simpáticos a la altura de dorsal 10, dorsal 11. Este dolor se localiza en la región periumbilical y tiene características de dolor visceral. Al extenderse el proceso inflamatorio, al continuar este proceso, este contacta al peritoneo parietal en la zona inervada y produce un dolor intenso, bien localizado en fosa ilíaca derecha, con signos peritoneales típicos. Para el diagnóstico del dolor abdominal, como de cualquier patología, es de gran importancia una historia clínica muy bien detallada, la anamnesis y el examen físico exhaustivo. También, pues, seguido de esto, tomamos en cuenta los complementarios que solicitamos al tener un paciente con este cuadro. En cuanto a la anamnesis, es importante los antecedentes de este paciente, saber si sufre de alguna patología de base. Es imprescindible saber si ha presentado cuadros similares con anterioridad. También debemos tomar en cuenta las características de este dolor. Si fue súbito, fue progresivo, si hubo relación con la ingesta o no de algún tipo de alimentos, si empeora con actividad o ejercicio físico o si se modifica con el sueño. Debemos saber si este comienzo fue espontáneo o vino precedido de otros síntomas como fiebre, diarrea, estreñimiento, vómitos, cualquier alteración de la motilidad intestinal. Averiguar realmente si hay medidas en este paciente que alivien el dolor o si han calmado con algún tipo de analgésico que se le suministró. Y muy importante dentro de esta anamnesis es saber si este paciente ha tenido algún tipo de traumatismo abdominal, una caída que de repente la madre o el padre puedan pensar que es
Algo sin importancia, quizás para nosotros es significativo, si se ha lesionado con una mesa, si se ha tropezado, si se ha caído, días anteriores al inicio de este dolor abdominal. Con respecto al examen físico, se debe realizar, por supuesto, en un espacio tranquilo, en compañía de los padres, es de gran importancia, y se debe iniciar o se debe llevar el orden semiológico. Al abdomen primero lo inspeccionamos, vemos cómo está el abdomen como tal, en general, todos sus cuadrantes, si hay distensión abdominal, si hay alguna cicatriz, si hay algún hematoma que nos llame la atención, que sea de importancia en el caso. Luego de esto vamos a proceder a auscultar, vamos a ver cómo están los ruidos hidroaéreos y verificar si hay un aumento de estos ruidos o disminución que nos pueden orientar a ciertos cuadros de dolor abdominal o diagnósticos precisos de dolor abdominal. Luego de la auscultación pasamos a percutir, donde vamos a evidenciar si hay matidez, si hay timpanismo en este abdomen, y seguido de esto vamos a la palpación del abdomen, que debe iniciar siempre en el sitio más alejado, el cuadrante más alejado de donde se refiere el dolor abdominal. Conforme a las agujas del reloj, primero se hace una palpación superficial y posteriormente es una palpación profunda. Seguido de esto, pues vienen los complementarios, donde vamos a solicitar una hematología completa, PCR. En la hematología completa vamos a verificar cómo está la hemoglobina, vamos a verificar cómo están las plaquetas, si hay presencia de trombocitopenia, hay presencia de trombocitosis. Esto nos va a llevar a saber si hay rasgos o podemos pensar en un cuadro infeccioso en este paciente. También debemos realizar lo que es el uroanálisis, urocultivo, cuando estamos sospechando de que la causa de este cuadro pudiera ser una infección urinaria. Y por supuesto, el examen de heces, el coproanálisis, con leucograma fecal, si la clínica se acompaña de esta sintomatología que nos pueda sugerir una gastroenteritis. Bueno, en cuanto a los complementarios de imagen se refiere, los más utilizados son las radiografías simples de abdomen, ¿no? Ahí vamos a buscar o vamos a tratar de verificar o descartar, porque siempre queremos es descartar, ¿no?, este tipo de cosas, es si tenemos niveles hidroaéreos, aire libre en cavidad abdominal, signos como doble burbuja, masas intraabdominales o calcificaciones. Que por supuesto nos van a llevar a pensar en patologías exactas. Ejemplo de esto, una atresia duodenal. Cuando vemos el signo de doble burbuja vamos a pensar en una atresia duodenal. También vamos a buscar signos de invaginación intestinal. Cabe destacar que luego del examen físico de este paciente, obviamente podemos pensar que hay un cuadro respiratorio, o si sospechamos de un cuadro respiratorio y queremos respaldar esta sospecha a través del examen físico, vamos a solicitar también una radiografía de tórax. Es muy importante, ya que debemos recordar que existe también el dolor abdominal falso, que es el que la causa está en otro sistema, no en el sistema gastrointestinal, como en el caso de las neumonías basales, que muchas veces nos permiten evidenciar dolores abdominales en nuestros pacientes. Otro de los complementarios de imagen que podemos utilizar es la ecografía abdominal. Y por supuesto, en última instancia, en dependencia del diagnóstico que estamos pensando, o si al momento de la palpación podemos o encontramos lesiones ocupantes de espacio, vamos a solicitar tomografía axial computarizada. Luego de hablar cómo debemos realizar el diagnóstico en este dolor abdominal, voy a hacer énfasis y quizás reiterado, pero es importante decirlo, que el diagnóstico de estos dolores abdominales en su mayoría es clínico, y bien por la anamnesis y por el examen físico vamos a llegar a una conclusión bastante acertada. Ahora bien, ¿en qué podemos pensar cuando tenemos a un paciente con dolor abdominal? Pues las causas son muchísimas. Hablando del dolor abdominal agudo, tenemos las médicas, quirúrgicas y extraabdominales.
En cuanto a las médicas, tenemos en primer lugar en pediatría pues las gastroenteritis, también las parasitosis intestinales, constipación, infecciones del tracto urinario. También está el dolor abdominal por intolerancia a la proteína de la leche de la vaca, adenitis mesentérica, síndrome premenstrual en el caso de los adolescentes, enfermedad inflamatoria pélvica en el caso de los adolescentes también. Y pues en cuanto a las quirúrgicas, entre otras causas más de las médicas, en cuanto a las quirúrgicas, en primer lugar tenemos lo que es la apendicitis aguda, la intusección o invaginación intestinal. También en el caso de los adolescentes podemos evidenciar las torsiones ováricas. Podemos también tener más rotación o duplicación intestinal, perforación de víscera hueca, ruptura de víscera maciza. Hay muchísimas causas, incluyendo la colecistitis, incluso en esos pacientes cuya complicación en las primeras causas es la colecistitis, los pacientes con anemia hepranocítica. Y tenemos las causas extraabdominales como la epilepsia abdominal o la gastrolepsia, la migraña abdominal, síndrome urémico hemolítico, enfermedades de tejido conectivo y faringoamigdalitis estreptocóxica también nos puede llevar a un dolor abdominal, la neumonía que antes la mencioné, entre otras causas. En cuanto al manejo, pues sabemos que esta conducta es expectante a la causa o la etiología de este dolor abdominal. Un paciente con dolor abdominal debe ser evaluado y debe ser reevaluado. Se debe evidenciar la evolución de este dolor abdominal. Por supuesto, una vez que tengamos la causa, la etiología del mismo, vamos a tratar, bien sea médico, bien sea quirúrgico o extraabdominal. El tratamiento va a depender de la causa del mismo. En cuanto al pronóstico, en su mayoría evoluciona satisfactoriamente. Las primeras causas en pediatría, como son la gastroenteritis, incluso la parasitosis del abdomen médico y del abdomen quirúrgico, la apendicitis, si tienen un diagnóstico oportuno, por supuesto que la evolución va a ser bastante satisfactoria. Ahora bien, en segundo lugar de este mundo de los dolores abdominales, vamos a tocar el tema del dolor abdominal recurrente. Este se define por la presencia de 3 o más episodios de dolor abdominal en los 3 meses previos a la consulta. Produce limitación en la actividad normal o la actividad cotidiana del niño y mucha preocupación y estrés familiar. Afecta aproximadamente a un 10 o un 20% de los niños y las edades que más se comprometen son la etapa escolar y la escolar, más frecuente en el sexo femenino. Podemos clasificar este dolor abdominal recurrente en orgánico y funcional. Tenemos que un 70% es dolor abdominal orgánico y un 30% funcional. El dolor abdominal orgánico generalmente se asocia a otros síntomas y otros signos clínicos, como por ejemplo estreñimiento, diarrea, emesis, disuria, cefaleas, edemas, artralgias, ictericia. Sabemos que la causa sí es orgánica y es más frecuente en los niños menores de 2 años e infrecuente en los mayores. Las causas que podemos conseguir acá, o las causas de este dolor abdominal orgánico, puede ser la gastroduodenitis, la enfermedad ulceropéptica secundaria a una infección por Helicobacter pylori, giardiasis, amebiasis, parasitosis intestinal, estreñimiento, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína de la leche de la vaca, epilepsia emocional, migraña, epilepsia abdominal, migraña abdominal, colecistitis, entre otras causas más. El dolor abdominal recurrente de origen funcional no se asocia a ninguna causa orgánica, es decir, no hay compromiso anatómico, no hay compromiso de ningún órgano. Principalmente viene precedido de estrés, ansiedad, se asocia a un cuadro psicógeno. Esto se da mayormente en los niños mayores de 2 años de edad. Y pues en este caso hay que indagar mucho de la estructura emocional de su familia nuclear, de cómo se maneja el niño, cómo es la relación de los padres del niño, cómo es la relación con los hermanos. Hay que buscar el componente psicoemocional, que es de gran importancia y muchas veces no se toma en cuenta o no se le da la importancia que tiene por no ser orgánico. En cuanto a la evaluación clínica del dolor abdominal recurrente, pues sí es de tipo orgánico, por supuesto, tanto de tipo orgánico como de tipo funcional.
El primer paso a dar es a realizar la historia clínica, una anamnesis detallada, con un examen físico exhaustivo para poder dar un diagnóstico certero y preciso que pueda ayudar a la evolución de la salud de nuestro paciente. El 90% de los niños con este diagnóstico no presenta anomalías anatómicas ni alteración de la mucosa del tracto gastrointestinal. El dolor característicamente es central y localizado alrededor del ombligo, en la zona periumbilical. Y por supuesto, posterior a la evaluación clínica, vamos a determinar si realmente es orgánico o funcional. En el caso de que sea orgánico y queremos complementar este diagnóstico, debemos solicitar los laboratorios pertinentes, bien sea una hematología completa, un examen de heces, un coproanálisis para verificar si es un proceso parasitario. También se debe solicitar el Helicobacter pylori, preferiblemente en heces, que nos da un diagnóstico más certero y confiable. En cuanto al tratamiento, por supuesto, nos vamos a ir o vamos a tratar la causa que encontremos que está generando este dolor abdominal. En el caso de que sea orgánico, por supuesto, su tratamiento en dependencia de la patología, y en caso de que sea funcional, debemos trabajar de la mano con psicología. Tiene que ser un trabajo multidisciplinario con psicología y, por supuesto, involucrar a los padres o los adultos que estén alrededor de este paciente en su diagnóstico para poder ayudarlos de una forma efectiva realmente. Y para culminar con la presentación, un mensaje reflexivo de Hipócrates: en cualquier lugar donde el arte de la medicina es amado, existe también un amor hacia la humanidad. El día de hoy los invito a amarse a sí mismos, amar a quien tienen al lado y amar a cada uno de nuestros pacientes. A través del amor, trabajar en pro de la salud de nuestros niños y adolescentes. Dios los bendiga, muchísimas gracias por su atención. Esta última lámina pueden evidenciar el logo de mi posgrado, donde orgullosamente egresé, y uno de nuestros pacientes ya feliz porque se va de alta para su casita. Bendiciones para todos.